Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana, y aquí comienza Expediente Final. Bienvenidos. Hoy hablaremos del artista colombiano que impuso temas como Miseria Humana, Baracunátana, El Polvorete, El Hijo de Tuta, entre otros grandes éxitos. Se trata, por supuesto, del maestro Lisandro Mesa Márquez, un ícono de la música sabanera y también, claro, del Caribe colombiano. Pionero en grabar la guaracha en acordeón en Colombia y quien además exportó la cumbia hasta el continente africano. Él fue postulado en varias ocasiones al Grammy cuando no existía el Grammy Latino. Cualquier idea la volvía éxito. Un hombre que no fue simplemente de la sabana. Lisandro Mesa fue del mundo. El más internacional. Premio ganó él con sus interpretaciones por el mundo. Rompe récord de taquilla en el Hollywood Palladium en Los Ángeles, en Hollywood. Después de Lisandro, el segundo no sé quién. El llamado Macho de América hizo parte de la legendaria agrupación Los Corraleros de Majagual. Y para muchos, a Lisandro Mesa le robaron la corona de Rey Vallenato en el Festival de la Leyenda Vallenata. Por eso le empezaron a decir el Rey sin corona. En el Festival Vallenato sí no se hizo justicia. Le robaron el título. Y Lisandro le pegó un puño así de frente aquí en la frente. Así. Una vez el maestro Lisandro Mesa se enfermó de gravedad y cuando todo el mundo creía que se iba a morir, le fue llevado a su lecho de enfermo el Cristo de Madera de los Palmitos de su municipio natal. Y desde el párroco hasta sus vecinos hablaron de un milagro cuando el Macho de América se recuperó. Mi papá sufrió 7 accidentes y graves, todos graves. Resbaló y se fue al vacío, se degolló porque la sangre era mucho. Tras sufrir un shock cardiogénico, Lisandro Mesa fue llevado de urgencias a una clínica en Sincelejo. Allí estaba rodeado por su familia, por los suyos, y él solo asentía con la cabeza frente a lo que sus hijos decían. Tras 6 días en la unidad de cuidados intensivos, el pasado 23 de diciembre del 2023, el Rey sin corona murió y con él toda una generación del folclor sabanero. Toda la población de Los Palmitos en Sucre lo despidieron con pañuelos blancos, con lágrimas y, por supuesto, cantando sus melodías. Cuando los médicos dijeron, tu papá está mal, yo dije, Mi papá murió consciente. Eso fue... No supero su partida. Cinco ollas de chicha tengo, por el bautizo de María. Con batata la fermento, pero la tapata que escondía en mi vida. Difícilmente alguna persona podría llegar a imaginar que un acordeón se convertiría en el pasaporte de los sueños de todo un género musical. Las notas que magistralmente el maestro Lisandro Mesa ejecutaba en su amado instrumento lo llevaron sin escala a Perú, Japón, Estados Unidos, Paraguay, México y hasta a varios países del continente africano. Su familia era de origen muy humilde. Él nació en Palmitos, Sucre, de ahí ese sabor añejo, a campo, a sabana de sus canciones. Él y Alfredo Gutiérrez son los personajes más emblemáticos de esa región. Mi papá nació en El Piñal, que es un corregimiento de Los Palmitos. Y Alfredo Gutiérrez es de Palo Quemado, otro corregimiento de Los Palmitos. O sea que las dos figuras más representativas de Colombia en la música de acordeón en el mundo nacieron en Los Palmitos. Yo fui un gran amigo de mi papá, porque desde que tenía 6 meses me llevaba a los acerríos, para que lo acompañara para verme, porque no sé, desde fui el hijo pechichón de él.
Su amor por el acordeón nació desde que era un niño, cuando a hurtadillas le sonsacaba el acordeón al amigo de la familia, Pedro Socarrás. Agarré el acordeón de Pedro, él lo guardaba en una maletica y tenía llave. Me inventé una ganzúa y abría la maletica. Ese atrevimiento de coger un instrumento ajeno y resulta que total que se emborrachó Pedro Socarrás y cogió a mi papá el acordeón y empieza a tocar. Eso fue el escándalo, la alegría. Enseguida mi abuelo al siguiente día mandó a comprar un acordeón. Fue su primer acordeón, se lo compró enseguida. Pocos aspirantes a músico podrían decir que contaron con una nómina estelar de juglares guiando sus pasos artísticos, como Abel Antonio, Luis Enrique, Alejo Durán, quienes fueron sus mentores. En la época de los comienzos luchamos juntos en fiestas patronales de pueblos, en donde íbamos con el grupo a rebuscarse uno en las corrabejas y esas cosas. Se comenzó pues con la música tradicional del momento, Luis Enrique Martínez, Abel Antonio Villa. Inclusive yo creo que él fue guacharaquero de Alejo Durán. Cuando estaban viviendo un magangué, Alejo se lo llevó con toda la responsabilidad. Le dijo, yo me llevo Lisandro, yo le respondo por él, porque era un niño. Él nunca dejó su pueblo, lo amaba, porque aquí nació, aquí se crió y aquí fue el gran artista. Él salió de Los Palmitos para el mundo con orgullo. Mi papá fue guacharaquero de Alejo Durán. Era como su papá. Pertenece a ese combo de echados de la virtud de interpretar el acordeón, en el acordeón, de todo. El aroma de las flores fue su primera canción, pero realmente el tema El acordeón pitador, grabado bajo el sello discográfico de Discos Fuentes, fue el que le hizo ganar renombre. Yo lo conocí a los 18 años, pero no fue que me lo presentaron, sino que yo oí ese acordeón pitador y eso me cambió la vida. El acordeón pitador. Una canción muy bonita, con un estilo de él muy característico, muy a la manera, decíamos, el más juvenil. Aquello del acordeón pitador no es mentira, es la sonoridad que tiene la música con el acordeón de la sabana. Además, los mismos instrumentos. El vallenato sabanero es un vallenato que tiene más de porro que el vallenato que nosotros interpretamos, que es más cadencioso. El vallenato sabanero era más porrero, o sea, de porro, más bailable. Canciones como Las Tapas, Baracunátana, La Miseria Humana lo consolidaron en el podium de los mejores. Mesa era el rey de las casetas, los salones burreros, los fandangos y las fiestas populares en los años 60. Esa canción de Baracunátara, esa vaina es un show, ver a la gente bailando y cantando la canción. Yo siempre me reía viendo esa actuación de Lisandro con el público. Cualquier idea la volvía éxito. Imagínate esto. ¿A quién se le hubiese ideado por lo menos ponerle música a La Miseria Humana? Una poesía tan larga, llevada a canción y que sea tan exitosa. La casa disquera no se la quería grabar. Él asumió esa responsabilidad y mira cómo se volvió un mito, ¿no? Para 1965 su carrera musical tomó un giro. Se unió a la legendaria agrupación Los Corraleros de Majagual y comenzó una época dorada para la música tropical colombiana. Cantábamos, componíamos y arreglábamos las canciones, porque si no nos nombraban director, nosotros mismos nos hacíamos entender como directores. Era delicioso ver
la presentación de ese grupo porque cada uno del que actuaba era un líder, era un artista grande. O sea, venía una estrella y de repente venía otro que te ponía a gozar con otra cosa y venía otro que venía con otro cuento y venía otro. O sea, la gente se divertía mucho con los corraleros de Majagual. Ellos salen con una propuesta musical de fusionar émbolos, pistones y otros instrumentos de percusión, bajo y en fin, ya como una pequeña banda, fusionándolas con el acordeón. La primera música que salió de Colombia para el mundo salió con los corraleros de Majagual. Y ahí estaba Lisandro, y estaba Alfredo, Calito y todos los que hicieron parte de ese grupo. Es un grupo de historia que dejó cimientos, dejó bases. Es el padre del Festival Sabanero del Acordeón. Su amor por la música no tenía límites y además era muy generoso. Le gustaba que sus amigos se lucieran. Lo veía como una forma de impulsar el hermoso género vallenato. Hizo parte de los corraleros Majagual y cuando se independizó, pues hizo innumerables éxitos y tengo muchos bonitos recuerdos de él. Yo me salí por ese estilo y lo mismo fue Alfredo, Lisandro, y no era un nombre diferente, sino que nada más era un solo estilo, un solo nombre. Y cada uno se fue saliendo de los corraleros. Él construyó un estilo que no era el vallenato, eran los ritmos de porro, paseo son, guaracha, cumbia y paseadito. Él tocaba en su estilo. El estilo vallenato es muy preciso, ¿no? Pero Lisandro tocaba como Lisandro. Lisandro, luego hicimos aquí en Sincelejo el más grande festival sabanero del acordeón. A mí me parecía mentira que en la Plaza de Mochila, donde se cayeron los palcos, pudiéramos montar una tarima y conseguir el patrocinio. Pero es que Lisandro tenía eso, que a nivel nacional tenía mucha aceptación. Si hubo una fecha que jamás olvidó, fue el 29 de abril de 1969. Ese día le fue negado el privilegio de ser el rey vallenato de la segunda edición del Festival de la Leyenda. Colacho Mendoza obtuvo el primer puesto. Y yo se lo dije, Lisandro, a ti no te quieren allá en Valledupar. Hay unas personas que no gustan de tu estilo. Imagínate, todos los jurados no tienen pues ese corazón con el artista. Por lo menos en el Festival Vallenato sí no se hizo justicia. Es que esa premiación del rey del Festival Vallenato, yo he visto perder a grandes acordeoneros ejecutantes. Y no, él le dio ira por lo que hicieron, porque el pueblo lo pedía, que era el rey, y resulta que no lo fue así. Los jurados dijeron otra cosa, como siempre lo han hecho. Sí, él dijo que nunca más iba a un festival, porque para el pueblo él fue el ganador. Tocaba y cantaba, y estaba compitiendo con músicos que no cantan, no cantaban. Entonces, a la gente por el juego les molestó que no me dieron el premio. Pero cuando yo le pregunto a los maestros, maestro, ¿pero usted qué cree que pasó ahí? ¿Por qué gana Colacho en sí? Y él me dijo así de una manera contundente, porque es que el sombrero mío no se parece al de Escalona y el de Colacho sí. Sin embargo, el público le dio la corona simbólica, sacándolo en hombros de la final de la competencia. Le robaron el título, por eso le pusimos el título del Rey sin Corona. Las veces que se presentó le daban hasta 10 vueltas en hombros por la plaza, en protesta de que no lo coronaban. Y pues igual para el público él fue el ganador, entonces el rey. Y en 2018 fue cuando Carlos Vives lo coronó como el rey. Entonces él es un rey. Creo que le hicieron un favor, porque el maestro Lisandro Mesa no volvió a grabar música vallenata, sino que buscó su propio estilo, el cual gustó en el mundo y es un referente de la música colombiana en el mundo entero. 2 meses después que le nieguen la corona de rey vallenato a mi papá, rompe el récord de taquilla en el Hollywood Palladium en Los Ángeles, en Hollywood. Y mi papá le ganó por 900 personas más que al de Tom Jones, el cantante americano, que tenía récord de taquilla en el Hollywood Palladium.
Su talento lo llevó a gran cantidad de países y también a tener amistades de alta peligrosidad como el narcoterrorista Pablo Escobar, quien siempre se declaró admirador de su música. Gran amigo. Mira, un tipo que me ofreció a mí tantas cosas, me ofreció ganado, que me ¿quieres ganado? Lleva que te ganado y después me lo pagas. A él le encantaba la música de mi papá. Inclusive en Nápoles tenía una rocola y todo era la música de mi papá. Y él dice, te vas para Los Palmitos y si yo te necesito te mando un avión al aeropuerto de Corozal y te vienes a tocarme. Y era muy apetecida por él la música y las canciones del maestro y siempre estaba como presente cuando era la oportunidad de tener esos eventos. Incluso en 1986 participó en una película patrocinada por el Capo que se rodó en Nápoles, su hacienda. Tuve la oportunidad con mi papá de trabajar en una película que se llama Mariposas S.A. Duramos 2 meses y medio en la finca Nápoles, en la hacienda Nápoles, con muchos artistas, con muchos actores. Una película que hizo Pablo Escobar. Sí, fui uno de los actores y parte de mi familia, mis músicos. Festejamos un cumpleaños en la hacienda. No te voy a decir que era una persona prepotente, porque no. Era una persona muy sencilla. Para nosotros los habaneros sigue siendo una leyenda. Perder mi abuelo es perder una gran parte de mí. El canal Caracol abre el expediente final del legendario Lisandro Mesa, un prolífico juglar con una historia artística impecable a lo largo de sus 60 años de carrera musical. 127 álbumes, de esos 41 fueron con los Corraleros de Majagual, junto a figuras como Eliseo Herrera, Calixto Ochoa y eventualmente Alfredo Gutiérrez, Armando Hernández y César Castro. Mi papá componía en los aviones, en los buses, en el carro. A veces él tenía una grabadorita pequeña y siempre él lo tarareaba. Mi papá ha escrito y ha interpretado canciones que ha sido como un faro para ciertos grupos musicales. Por ejemplo, Aterciopelado graba Baracunatana porque sabía que era un éxito mundial. Lisandro creó un estilo tan propio que así se vendió, y eso nos hizo a nosotros vender también música, afortunadamente. Donde Lisandro tocaba, nadie se quedaba quieto, a bailar todo el mundo, porque tuvo un repertorio que nos deleitó. De Lisandro, el acordeón pitador, empieza a tocar esta canción y la gente se para todo el mundo a bailar. Yo creo que no hubo una persona que no pasara un guayabo escuchando el guayabo del ayer. De hecho, es una de sus canciones más famosas en el mundo. Esa cumbia, la cumbia del amor. Con el tema Las Tapas. Fuimos Congo de Oro de la mejor manera. Enloqueció al público y lo comunicó con una música y con una letra muy inherente a nuestra gracia y nuestra picardía costeña. Y quiero hacerlo público porque es que a veces me molesta. Nunca lo había querido decir. El autor de Las Tapas es Lisandro Mesa, no es Jibotero, eso es falso. Sino que mi papá lo puso el de autor para que pudiera entrar al Saico. Pero mi papá hizo esa canción a mi lado. Lo apodaban el macho de América y eso lo llenaba de orgullo. Allá en el Perú, por una canción por el macho. En pleno programa, me pregunta Gisela a mi papá. Bueno, maestro, dígame a usted por qué le dicen el macho de América. Explíqueme eso. Y él dijo, porque cuando mi mujer me pega, yo no lloro. Esos eran los apuntes de él. Y en cuanto a lo de macho, a Lisandro además le decían mano de tigre. Mano de tigre porque ponía los dedos en el acordeón y parecía que lo arropara todo. Y cada vez que nos encontrábamos, rodaban para la mano, él con la derecha y yo con la derecha. Y apretábamos la mano para ver quién era el que tenía más fuerza. Muchas veces esquivé de saludarlo, sino, hey Licho, ¿cómo estás, hermano? Para evitar darle la mano, porque imagínate si Aníbal Velázquez no le aguantaba el apretón.
Y también justamente eso me hace recordar una anécdota con Lisandro. Yo era un pelado, jovencito, y había un carguero, un bracero allí, que bastante corpulento, se le dio por tomarme el pelo y molestarme a mí de joven. Y Lisandro le dijo, deja quieto al pelado. Y el tipo no prestó atención y se seguía como burlando y molestándome. Y la tercera no le dijo nada, sino le pegó un puño así de frente, aquí en la frente, así, un golpe seco. Y el tipo cayó privado enseguida y tocó que llevarlo al hospital y todo eso. Hasta cuando no se repuso no pudimos viajar. Lisandro Mesa era un hombre muy seguro de sí mismo. Él se veía como un galán y sus seguidoras lo hacían sentir así. Se tenía fe. Yo no sé si era dichoso con las mujeres, pero me llamaban, me buscaban. Bastante, bastante. Por algo se ganó el remoquete el macho. Bueno, sí. Sí, bastante. Mi papá era un perrito. Pues la fama, y siempre hay mujeres como que les gusta buscar el hombre con fama, con cosas, en fin. Esos son gajes del oficio, pienso yo. O sea, ¿a qué mujer no la derrumbas o le derribas todas las barreras que pueda tener el corazón? Si le dices, mira, te hice esto, cómo describo tu cabello, cómo describo tu mirada, cómo describo tus ojos, cómo describo... O sea, hay mujeres que dicen, ay, sí, claro, me gusta. Siempre conseguían, hacían sus levantes. Yo me acuerdo que me decía José Luis Rodríguez, el Puma, que cuando él hizo el debut con Navillos, mi papá lo hizo con los Corraleros la misma noche. Y a los dos los tuvieron que sacar por detrás de la caseta, asediados por las mujeres. Nada, yo tranquila, con él en la tarima. Y me pedían permiso para besarlo, ¿cómo no? Y se le pegaban en la boca. Y uno le dijo, mira, me haces un autógrafo, ¿cómo no? Y se sacó por el seno. Y él ahí. Y yo me reía, pero por dentro me estaba viendo. 7, yo creo que por ahí pasaron. Lisandro, donde ponía la bala, ponía el hijo. Por eso no dudó en competir de tú a tú con Carlos Vives por conquistar a la bellísima Margarita Rosa de Francisco. Aquí todos sabemos que contratar una serenata de Lisandro toma meses de anticipación. Bueno, eso depende de las circunstancias. Resulta que el señor Juliao quería hacerle un homenaje a la linda Mencha Lavalle y yo en ningún momento dudé para llegar hasta acá y cantarle mis canciones. Él me dijo que le gustaba la Mencha. Y yo le dije, a mí también me gusta. Era la época de la novela Gallito Ramírez y él tuvo una leve participación en esa producción. Estuve ahí en Gallito Ramírez. Hice como 5 capítulos. Durante 19 años consecutivos fue uno de los invitados especiales a la Feria de Cali y ahí compartió escenario con importantes figuras como Richie Ray, Bobby Cruz, Oscar de León y muchos más. También era una de las estrellas del Carnaval de Barranquilla, las fiestas de las Corralejas, las fiestas del interior del país. Ahí lo amaban. Él era una persona que donde quiera que uno llegaba, la gente se volvía loca con él. Lisandro lo quería el mundo. Es que Lisandro fue una persona que se dejó querer, se hizo querer. Su forma de entregarse al público, a la gente. Esto fue Saico, esto fue en Nueva York, en los festivales donde él ha ido. Tengo recuerdos de todos los continentes, la gente le regalaba vasos, le regalaba llaveros, le regalaba de todo. Y todo eso se lo tengo guardado. 3 actos han llenado el Sporting Cristal. El Sporting Cristal, Celia Cruz y Lisandro Mesa. Eso para mí fue un orgullo porque es que allá es un referente, es un ícono de la música colombiana el maestro Lisandro Mesa en el Perú. Mi papá siempre llenaba, siempre llenaba. O sea, con los ecuatorianos, con los peruanos, los cubanos, los colombianos, los argentinos, los chilenos, todo el mundo iba a ver a mi papá. Fue un gran ídolo y yo creo que con su música lo sigue siendo. En la colonia latina, en los Estados Unidos, México, en Ecuador y obviamente en toda Colombia. Fuimos a Puerto Rico,
Atlanta, California, Miami, Texas, acá en Estados, o sea, por todos Estados Unidos prácticamente. Lisandro en México fue un ícono porque tocaba la música nuestra de acordeón en un estilo más universal. Y estuvo en Japón, se paseó por México, por Estados Unidos, representó con toda la dignidad a nuestro país, a nuestro folclore colombiano. Cuando Carlos Vives graba Las Gotas Frías, que comienza a recorrer el mundo, Carlos Vives preguntaba, ¿quién ha estado por acá? Y la gente decía en esos otros escenarios, Lisandro Mesa estuvo por acá. O sea, cuando ya Carlos Vives se supone que es el que lleva esta música de acordeón a recorrer el mundo, ya Lisandro lo había hecho. Él se encontraba con José Alfredo Jiménez, con el Gran Combo, con las orquestas esas de Tito Puente, y entablaban una amistad pues de colega a colega. Estaba nominado y en varias ocasiones Lisandro Mesa y el Gran Combo. En el Chicha de Nueva York, recuerdo que había un empresario que decía que yo con 2 bailes al año que hago con Lisandro Mesa, Pastor López y Juan Piña, vivo todo el año. Tenía un termoquín enorme en el que recorrió gran parte del territorio nacional. Incluso alcanzó a visitar a varios países cercanos. Y de pronto digo, no, yo mandé a hacer un bus, pero nosotros no nos imaginamos el bus como era. Este lo mandó a hacer en Bogotá. Por fuera están las fotos de él grande, están las banderas de Sudamérica por todos los países donde él anduvo. Cada uno tiene, está el televisor, ya están 12 camarotes, la estufa está acá, tenemos el baño. Con todas las de la ley, el primero que tuvo aquí en Colombia un bus con esas características fue Lisandro Mesa. Y un bus acondicionado especialmente para eso de transportar artistas. Mi papá toda la vida fue así, siempre pensando en el bienestar de los músicos. Cuando viajaba uno con él, con toda la agrupación, era un integrante más. Nunca yo soy el rey, no. Él era uno más del grupo y pasaba tomando el pelo a cada uno de sus músicos que eran sus amigos. Sufrió 7 accidentes, varias veces estuvo a punto de morir. Quizás el más atemorizante fue cuando se cayó del 3er piso de un edificio en Ecuador. Y como que estaba mojado y mi papá resbaló y se fue al vacío. Y entonces abajo había un gimnasio y una varilla de gimnasio le entró por aquí, Dios me guarde, y le cogió aquí y le salió por acá. Y le salió, dice Jane, que cuando él vio que su papá tenía un chorro de sangre así fuerte, dice, mi papá se degolló porque la sangre era mucho. Y mi papá traía la cara así. Yo tengo los periódicos. Mi papá tenía la cara así de hinchada. Era un monstruo. Sí, tremendísimo. Pobre Lisandro, mejor dicho, eso fue algo doloroso. Tuvo otro accidente ya aquí en Ovejas. El último que lo sufrió conmigo, nos accidentamos. Yo venía a menos de 60 porque estaba serenando. Y en una de esas el carro se resbaló y nos reventamos contra unos árboles. Se partió las manos, las piernas. Bueno, eso fue algo muy grande para nosotros. Esta pierna me la fracturé, este brazo. Era un hombre de fe y siempre aseguró que el Cristo de los Palmitos le hizo el milagro de volver a la vida. Casi se la cortan, pero gracias a Dios se la salvaron porque se le estripó la mano. Entonces yo dije, está enfermo, le traemos a Cristo aquí. Entonces, músicos, medio pueblo, llevamos, y parece mentira, que Lisandro comenzó cuando mejoró, tuvo una mejoría. Yo decía que era de esos milagros que uno ya no cree en ellos, pero de que los hay, los hay. Creo que de todos esos accidentes los salvó Dios, porque fueron accidentes graves. Y ya yo le dije cuando ya son 7, estas son las 7 vidas del gato, este es el último. Cuando se me iba apagando, no pude más, ahí me desplomé. No supero su partida.
No todo lo investigado ha sido revelado. El canal Caracol abre el expediente final del juglar Lisandro Mesa, autor de El hijo de Tuta, Niño Majadero, Baracunátana, Parapolítico, El guayabo del ayer, María Almanza, Estás pillao, Cariñito de papel y muchos más. Una leyenda de la música sabanera apodado El Rey sin Corona. Estamos en el municipio de Los Palmitos, barrio El Progreso. Aquí hemos vivido toda una vida en este barrio. Su refugio era el municipio de Los Palmitos, la tierra de él y de su esposa, la Niña Luz. Amó su terruño con orgullo y ante el mundo decía: yo soy de Los Palmitos, Sucre, Colombia. Este aquí, el parquecito, se llama el parquecito Lisandro Mesa. Esta estatua está hecha en piedra. Esta se la regalaron a mi papá en el Perú para que se la trajera acá a Los Palmitos. Desde que yo nací la he visto ahí. Tengo 25 años y la he visto todo el tiempo ahí. Vivía muy orgulloso de los logros de su esposa, la Niña Luz. Él en algún momento tuvo aspiraciones políticas, pero no pasaron de eso. Solo fueron aspiraciones. Aquí yo dejé como a los 70 y pico % del pavimento y hice 25 aulas escolares, le puse luz a los corregimientos y le llevé centro de salud y médicos. El 2 de diciembre de 2008 enfrentó una dura batalla legal que lo minimizó. El popular cantante Lisandro Mesa fue capturado en las últimas horas en Barranquilla por su presunta responsabilidad en un homicidio. Había comprado gente, le habían dado plata para que dijera que sí, que mi papá fue el que la mandó a matar. Y le dije: doctor, usted me conoce como que a mí. ¿Soy artista, cantante, artista o no? Yo no soy persona, no soy criminal. Usted, más que usted, debe defenderme a mí. Doctor, si usted me hace un daño a mí, yo voy y lo mato a usted yo mismo. Yo se lo dije, yo lo mato. Fue privado de la libertad por 9 días por temas políticos. Al final se demostró su inocencia, pero el dolor de la injusticia le quedó ahí, clavado en su alma. Cosas contradictorias. Cuando él está preso en Cartagena, el oso inmediatamente se puso las pilas, llamó a todo el mundo y dijo: no señor, Lisandro Mesa no tiene por qué estar preso. Porque Lisandro Mesa ni es ideólogo de esta matanza, ni es autor, ni intelectual, ni físico de esta matanza. Me hacen el favor y me lo liberan. El hermano dijo: sáquenme a Lisandro, que él no es el culpable de la muerte de mi hermana. Y quedó su nombre limpio, gracias a Dios. Rosa Barreto cantó feliz antes de recostar el taburete sobre el tamarindo que estaba en el extremo del patio, donde gozó de su última siesta de aquel agosto sin luz. Luego se paseaba como si nada por la sala y las habitaciones, cruzaba sin pronunciar palabra por la cocina. Para el año 2008 salió al mercado su libro autobiográfico. Fue uno de los atractivos más grandes de esa edición de la Feria del Libro de Bogotá. Y ese mismo año recibió la corona de rey vitalicio vallenato, como una forma simbólica de homenajear su carrera. Cuando estamos haciendo el lanzamiento en la Feria del Libro de Bogotá, a esa misma hora, Carlos Vives estaba coronando rey vallenato a Lisandro Mesa en Valledupar. Hombre, pero yo creo que es lo menos que podían hacer. Después de todo lo que pasó con él, y entre otras cosas, él lo tomó bien, ¿no? Un día empezó a tener inconvenientes por su salud. Los médicos determinaron que sufría de varios males: diabetes, hipertensión y hasta problemas en la próstata. Yo creo que Lisandro tuvo una gran angustia. Él sentía que físicamente iba decreciendo, porque siempre fue un hombre consciente de las realidades. Para él fue duro, aunque él de pronto trataba para mostrarle a la señora Luz esa fortaleza. Él estaba enfermo, pero
usted no lo veía que estaba enfermo. Nunca dijo que le dolía nada. Sino ya después sí, porque le dio una isquemia, pero leve. Él el único problema que le afectó fue una vena. Fue dado de alta. Sin embargo, con el correr de los días, los males se incrementaron. Tenía varias complicaciones y por eso era muy común verlo entrar y salir del hospital. Ya en los últimos días, pues es lógico, porque ya uno ya no comía, no se alimentaba como debe ser, con todos los alimentos que había que consumir. Entonces eso lo deterioró bastante y... Los órganos le fallaron, ya. Entonces le fueron fallando, pero él luchó. Cuando estuve enfermo, yo fui uno de los primeros que me enteré y comencé pues, a llamarlo por teléfono. Llegaban muchos amigos a visitarlo, eso lo llenaba muchísimo cuando él sentía el cariño de la gente. La gente preguntaba por él y todo, y él me preguntaba, ¿y si se acuerdan de mí? Hombre, señor Lisandro, ¿cómo no se van a acordar de usted? Entonces, a él eso le encantaba. Para nosotros los habaneros sigue siendo una leyenda. Y las leyendas tienen esa ventaja, que trascienden el tiempo. Eso es una gran ventaja. Luchó mucho por salvar su vida. Extrañaba a sus amigos, su cama, el sentirse vital. Pero no había nada que hacer. Sus días estaban contados. Comió bastante, cenó, se acostó y ya tranquilo. Yo me levanto y cuando yo estaba rozando, dice, mire, ¿qué pasó? Corra, ya me joche. Que venga, que Lisandro hizo un vómito de sangre. Digo yo, ay, ahora qué es eso. Yo no sé dónde me fui. Y enseguida, él no sacó el carro, sino fue directo a buscar la ambulancia. Cuando buscaron la ambulancia, mi papá iba muy mal aquí. Aquí le colocaron oxígeno, aquí en los palmitos. Dijeron, mételo en la primera clínica que consiga, Cincelejo. Allá enseguida le hicieron. Él lo intubaron, imagínate, ese mismo día iba muy mal mi papá. Él estaba tranquilo, de pronto el 5 de diciembre pues tuvo un shock cardiogénico que lo mantuvo en la clínica, pero estuvo consciente todo el tiempo. Tenía insuficiencia urinaria y es llevado de urgencia a la clínica de la Concepción de Cincelejo. Lo dejaron en la UCI de inmediato. No soporta, a veces como familiar, como hijo, no soporta esos episodios de es bastante fuerte. Mi papá murió consciente. Y cuando yo le hablaba, trataba de la lengua moverla y no podía. Y eso me mataba más. Yo le hablaba. Cuando estábamos solos, yo le hablaba. Yo le decía, don Lisandro, soy yo, Rosario. Y me daba dolor de ver así. Cuando yo estuve allá estaba mi mamá y yo. Cuando los médicos me dijeron, tu papá está mal. Yo dije, Cuando yo le vi que tenía la punta de los dedos negras y la de los dedos, esto no me gusta a mí. Mientras luchaba por salvar su vida, de manera paralela recibía el homenaje de la inauguración de su estatua en la Plaza de Majagual, en Cincelejo. Precisamente fue la develación de su estatua en la Plaza de Majagual, simultánea con la del maestro Calixto Ochoa y Rubén Darío Salcedo. Yo se la llevé, le llevé fotografías, videos, eso sí lo vio. Los videos de la estatua los vio, lo alcanzó a ver. Eso fue... Un dolor enorme para los amantes del folclore y para su familia, que veló por él hasta el último de sus suspiros. Luego de 19 días de luchar contra la muerte, de preguntar por sus buenos amigos y colegas, finalmente murió el 23 de diciembre del año 2023. Tenía 86 años. Que lo amaba,
le decía a Mesa Márquez, levántate, papá, te amo. Y cuando se me iba apagando, ahí sí fue que no pude más. Ahí me desplomé. Eso fue. Discúlpame. No supero. No supero su partida. Mi gran padre, un gran esposo. Y ahí se fue. Y murió dormido. Él no se quejó, no dijo nada. Él murió. Era como un hermano para mí. Por supuesto que me dio bastante duro. Nosotros sentimos esa muerte pues como si fuera un parte de nuestra familia. Yo lo lloré y lamentamos mucho su partida. Todavía es y me da nostalgia. Porque yo compartí mucho con Lisandro. Mucho. Su deceso fue rodeado de todos sus hijos, sus nietos, sus hermanos, su familia, su esposa, la niña Luz. Y todos nosotros estamos ahí. Perder mi abuelo es perder una gran parte de mí, o sea, es como perder mi mitad. El momento de la ida se recuerda, es ahora, ya después de la ausencia. Ahí nos damos cuenta cuánto valía aquel personaje de nuestra música. Nos queda un sinsabor. Tristeza porque ya no está, pero alegría porque lo recordamos precisamente porque ser un personaje tan simpático, lleno de música por dentro. Hay el deber de hacer aquí en La Sabana el verdadero festival que recoja la riqueza y el orgullo de ser músico sabanero de Lisandro. Su hija Berta está convocando a los seguidores de este gran artista para que se construya un mausoleo y un museo en su honor. Su padre fue un grande del folclore y se merece todos los homenajes. Totalmente. Él nunca, aunque haya partido, mi papá va a quedar en la memoria de mucha gente y de muchas generaciones. Hasta aquí, un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana, pero antes recuerden la invitación de siempre, seguirnos en nuestras redes sociales como @expedientefinal en Facebook y en Instagram. Nos vemos.